Mi nombre es Juan Jiménez, trabajo en la Universidad de La Laguna y, bueno, antes que nada quería, por supuesto, agradecer a la Fundación, a Ricardo, a Sam, en fin, a todo el equipo, el que me hayan invitado a participar ya en estas terceras jornadas. Recuerdo que estuve por aquí en las primeras jornadas y la verdad es que el hilo conductor que inicié en aquella ocasión, aunque seguramente muchos de ustedes no estuvieron en esa jornada, pero sí lo que voy a presentar va en sintonía de lo que en su día, hace 2 años, pues expliqué aquí, ¿no? En este mismo contexto. La verdad es que cuando Sam me cursó la invitación en esta ocasión, pues el título que elegí y el tema que me había sugerido que me podía centrar era relativo a la respuesta a la intervención, cribaje y control del progreso de aprendizaje. Lo cierto es que después de que él me lo propusiera y yo le remitiera la propuesta, han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas y son las que yo quiero aprovechar y comunicarlas en el día de hoy, porque creo que podemos aprender de ellas, les puede servir a ustedes seguramente de mucha utilidad, porque en la sesión de esta mañana hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de alianza, la alianza necesaria que tiene que haber entre la administración educativa y la universidad, o la investigación en este caso, y la ciencia. Hemos hablado de las quejas de los profesores en los centros, de la falta de recursos, de la falta de atención y sensibilidad de la propia administración educativa, precisamente con este segmento de la población escolar que tanto nos preocupa y al que debemos atender en su justa medida. Y yo quisiera apuntar algo que, curiosamente, en la sesión de esta mañana en ningún momento se llegó a comentar ni a discutir. Y a veces en casa de herrero cuchara de palo. Porque, según tengo entendido, la mayor parte de los asistentes son profesores que trabajan en escuelas. Claro, nos estamos olvidando de una cosa muy importante, y es la formación especializada de nuestro profesorado. Hablamos de la ciencia, hablamos de la importancia del conocimiento científico para la práctica educativa, hablamos de cuáles son las mejores prácticas, pero claro, obviamente eso nunca lo vamos a conseguir si no avanzamos en el desarrollo de lo que yo llamaría, a partir de ahora, porque voy a utilizar esta terminología, herramientas tecnológicas de formación, que si son en línea, mucho mejor, por aquello de usar las nuevas tecnologías hoy en día en beneficio de la formación de nuestros docentes. Y por eso, parte de mi presentación no solamente tiene que ver con cribaje y control del progreso de aprendizaje, sino que también lleva implícito lo que sería la formación especializada del profesorado. Claro, todo esto dentro de eso que estamos conociendo ahora, dado que prácticamente no ha habido tradición, en nuestro caso, en nuestro contexto, de eso que se llama modelo RTI, modelo de respuesta a la intervención, modelo, no sé, esta mañana se hablaba de 3 niveles de apoyo. Bueno, al fin y al cabo viene a ser lo mismo. Pero claro, la buena noticia que yo traigo hoy y que yo hubiera modificado el título de la presentación a la vista de los últimos acontecimientos es implementación del modelo RTI en la Comunidad Autónoma de Canarias. Un desafío a nuestro alcance. Así es como yo hubiera titulado la presentación de hoy. Pero bueno, como no tenía tiempo para estar haciendo estas modificaciones, se lo imaginan ustedes. Y a partir de ahora no quiere decir que me vaya a alejar del tema que les estoy presentando, ¿no? Porque voy a hablar de cribaje y control de progreso de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que con esto espero que tengan una visión más o menos general y amplia de lo que voy a tratar, pero la buena noticia es que estamos fortaleciendo y formalizando esa alianza entre la universidad y el Gobierno Autónomo de Canarias a través de la Consejería de Educación y vamos a ver si yo consigo explicarles y sintetizar
en qué consiste todo este engranaje, porque ya les puedo adelantar que no es sencillo, es bastante complejo. Bien. La verdad es que yo quisiera destacar aquí algunas consideraciones. ¿Por qué estamos hablando de un modelo RTI hacia el futuro más inmediato? Y en el caso concreto, que en principio nos afecta a nosotros, a los canarios, a la Comunidad Autónoma de Canarias, por determinadas singularidades que voy a resaltar aquí hoy. Bueno, en primer lugar, lo de modelo espera al fracaso ya se estuvo mencionando esta mañana, y esa es una realidad, y además que viene, yo diría que apoyada y reflejada en el último informe que publicó el Ministerio de Educación, que fue el estudio sobre la situación del alumnado disléxico en el contexto educativo español, que pueden acceder a través de Internet, porque es un informe de acceso libre, gratuito, pero es muy interesante ese informe, porque recoge los resultados en torno a las prácticas en las escuelas, sobre todo en el campo de la identificación de las dificultades o de las diferencias de aprendizaje, y que en todas las comunidades autónomas del Estado ha salido la misma fotografía. ¿Y cuál es la misma fotografía? Que a partir de tercer o cuarto curso de primaria es cuando se pone en funcionamiento toda la maquinaria para llevar a cabo la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos que están ya mostrando diferencias de aprendizaje. Llegamos tarde, es muy tarde. La solución está en adelantarnos al problema, ya se dijo esta mañana, y por tanto urge un modelo con un enfoque claramente preventivo. Y eso es lo que conocemos como modelo RTI. Por lo tanto, bienvenido este modelo, este enfoque, que no es un método, es un enfoque, también es un enfoque sistémico, porque involucra a todos los agentes, a todos los actores que acontecen en la comunidad educativa, y yo diría que no solamente a los profesores que están en los centros, a los equipos directivos, incluso a la familia, sino a los propios responsables de las políticas educativas. ¿De acuerdo? Bien. Canarias es una de las comunidades autónomas del Estado donde podemos encontrar una elevada tasa de idoneidad. Es decir, entendiendo por elevada tasa de idoneidad que hay un porcentaje elevado de niños que repiten cursos. Pero estos datos que ofrece el Instituto Canario de Estadística, hace unos años, no muchos, pone de manifiesto que se sitúa en torno al 11% en segundo curso de primaria. Esto es alarmante. Es decir, estas cifras no podemos tolerarlas. Algo hay que hacer, precisamente para evitar también lo que decíamos esta mañana. Es decir, eso es un fiel reflejo de que no estamos actuando y que no estamos actuando de forma temprana. Luego, si nos vamos más allá de los primeros cursos de primaria y vamos al periodo de secundaria, bueno, las cifras se disparan, ¿no? Bien, y otro hecho que yo quisiera destacar, que fue también reflejado en este informe como una conclusión de todo el trabajo, es que Canarias, desde el año 2011, ya disponía de un decreto, de una orden y de una resolución en materia de regulación de atención a la diversidad conforme prescribía la LOE. Saben que la LOE, como Ley Orgánica de Educación, manda unas directrices, pero las comunidades autónomas son responsables de desarrollar esas directrices. Bueno, hay unas que van a diferentes ritmos. Canarias tomó la delantera en ese sentido y fue capaz de desarrollar decretos en orden de resolución. Y en la resolución hay un párrafo, pero bendito párrafo porque son 3 líneas, 4 líneas, que en su día, cuando los políticos nos consultaron, a los universitarios, para dar nuestro punto de vista y nuestro asesoramiento, pues se pudo, ahí con un calzador, introducir la idea RTI en el 2011. Claro, una cosa es lo que pone el papel, porque el papel lo aguanta todo, y otra cosa es que eso después se lleve a la práctica. Pero miren ustedes por dónde. Estamos en el año 2016, tampoco es que haya pasado tanto tiempo, y se va a hacer realidad eso que recogía la resolución en el Boletín Oficial de Canarias en el año 2011, y que ya hablaba de la necesidad de la detección e intervención temprana, también está reflejado en la Ley Canaria de Educación, pero sobre todo hacía referencia a los niveles de apoyo en cuanto a intensidad y tipo de agrupamiento. ¿De acuerdo? Entonces, nos agarramos como un clavo ardiente, ¿no? Como dice el dicho, a ese párrafo,
Y la verdad es que por eso quiero decir que hoy en día, ahora mismo es una realidad que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias pues, está estableciendo como línea prioritaria de atención a la diversidad la posibilidad de incorporar este enfoque sistémico en las escuelas. Bien, también les digo que implementar RTI, y además yo voy a procurar quizás no detenerme mucho en la descripción del enfoque, porque creo que esta mañana en la primera presentación que hizo Josep me pareció fantástica porque yo creo que describió muy bien, en esencia, lo que es el enfoque, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo entendió. Entonces, aunque yo parte de mi presentación iba un poco en esa dirección porque desconocía el contenido de su trabajo, procuraré no incidir tanto en la descripción del modelo, ¿no? Pero una cosa que sí quisiera resaltar es que cuando hablamos de implementar este enfoque en la escuela, el enfoque RTI no está exento de dificultades. O sea, no veamos las cosas de manera... O sea, suena todo muy bien, evidentemente, pero sabemos todos que para llevar esto a la práctica hay problemas de tipo organizativo dentro de las escuelas, hay problemas relacionados con la falta de recursos para poder llevar una atención adecuada, tal y como exige el modelo o el enfoque. Y digo esto porque quizás en Canarias tenemos algo muy positivo que nos está facilitando la posibilidad de llevar a la práctica el enfoque. Y es que en Canarias hace 4 años creó el programa Infancia. El programa Infancia es un programa que pone el énfasis en las edades tempranas y consistía en dotar a los centros que presentaran proyectos de innovación educativa un profesor, como si dijéramos un profesor bajo la perspectiva de la docencia compartida. Es decir, que ese profesor pudiera coordinarse con el profesor tutor y pudiera prestar la atención que requiriese en función del proyecto de innovación que se estaba presentando. Aquellos centros que fueron aprobados, los proyectos que incorporaban, la Consejería de Educación dotaba a ese centro de un profesor de más. Claro, aquí está el tema de los recursos, evidentemente, porque es que, de lo contrario, un centro que no tenga esa dotación, claro, sabemos que los centros tienen horas de apoyo. Entonces los centros tendrían que decidir a dónde quieren destinar esas horas de apoyo. Claro, no todos los centros pueden destinarlas a la detección y a la intervención temprana. Por lo tanto, este es un problema organizativo que está ahí y que no es fácil de resolver. Pero, aparte del problema organizativo, hay otro problema que para mí es clave y en el cual yo vengo trabajando ya hace muchos años. Miren, la casa nunca se empieza por el tejado. Vamos a ver, difícilmente todo esto puede cuajar en el sistema educativo si esto no viene acompañado de una formación adecuada de nuestros docentes, de nuestros profesionales. Porque a los profesionales precisamente hay que hacerles llegar el conocimiento científico y las buenas prácticas basadas en la evidencia. Y esto no es fácil. Ustedes, como docentes, yo también soy docente, yo doy clases en la universidad, yo tengo mis rutinas, ustedes tienen las suyas. Tenemos nuestros hábitos, ya sea fruto de la experiencia, sobre todo la experiencia, pero bueno, al fin y al cabo, cuando a mí alguien me viene a cambiar mi rutina, hombre, vamos a ver, esto hay que negociarlo porque, y sobre todo cuando viene alguien de la universidad, porque claro, vamos a ver, que me lo diga un colega de la profesión, vale, pero que me lo diga el profesor que está investigando, hombre, me puedo entrar por aquí y después salimos por el otro lado, porque estoy partiendo de la base y ya tengo la concepción de que este profesor nunca ha estado en la escuela, es que no conoce la realidad de la escuela, no sabe cómo hay que enseñar a los niños en la escuela, y entonces, bueno, está muy bien todo lo que me dice. Por eso a mí tanto me ha preocupado el tema de la formación. Bueno, cuando yo estoy trabajando ahora mismo en el diseño, en todo el dibujo, de cómo en Canarias vamos a implementar este modelo, que sobre todo ya se ha ofrecido a los centros del programa Infancia, que son 80 centros. La gran mayoría de los centros por ahora van a meterse en la aventura, pero claro, no sin dificultades en el sentido de que todavía nos queda un largo camino por recorrer,
porque a estos profesores hay que formarles, pero la idea es que, conjuntamente con la formación, ellos puedan también ir implementando en la práctica lo que vimos esta mañana, los niveles de apoyo, ¿no? Y con una serie de materiales y recursos que son los que yo les voy a explicar hoy, rápidamente, ¿no? Pero claro, como digo, lo que estamos delimitando con muchos de estos centros son las cuestiones organizativas que los centros tienen que negociar con la propia administración, ¿no? Y además la pretensión es que se extienda más allá de los centros que integran el programa de infancia, es decir, que también se va a hacer el ofrecimiento a todos aquellos centros que quieren incorporarse, que aunque no tengan el recurso, sin embargo, si lo consideran necesario y relevante, bueno, que se organicen y que vean si sus horas de apoyo pueden ser destinadas a implementar los niveles de apoyo. Fíjense que toda esa casuística depende en gran medida. Por ejemplo, esta mañana hablábamos de cribado. Claro, depende de los niños que se vayan a detectar en situación de riesgo. ¿Por qué? Porque dependiendo del número de niños, bueno, pues se necesitarán más o menos horas. Esta mañana la atención se centró solo y exclusivamente en un área curricular, la lectura, pero esa no es la única área curricular importante del currículum. Tenemos que hablar de lectura, de escritura y de matemáticas. Por lo tanto, son 3 áreas curriculares. Bien, la cosa no es tan fácil, ¿eh? No es tan sencilla. En fin, yo solamente aquí esta definición sobre el RTI la voy a pasar porque, insisto, que viene un poco a coincidir con lo que vimos esta mañana, pero sí me voy a detener en esta diapositiva. Me voy a detener en esta diapositiva porque, aparte de todo lo que les estoy comentando, para una adecuada implementación del enfoque RTI en las escuelas, el RTI, en realidad, en el fondo requiere que se cumplan estos 4 requisitos o 4 ingredientes básicos. Esto es como el que va a cocinar algo y si no tiene todos los ingredientes, el resultado final, el producto final no va a ser bueno. Miren, ¿verdad que hablamos de un sistema multinivel de prevención, no? O sea, son los niveles de la pirámide, ¿no? Bien. Hablamos de que el profesor que va a trabajar con estos niños que se identifican en situación de riesgo tiene que hacerlo de otra manera, tiene que trabajar de otra forma. Tiene que saber qué es lo que tiene que instruir y cómo lo tiene que instruir. Desde luego, si va a ser lo mismo que está haciendo el profesor tutor, estamos en lo mismo. O sea, estos niños requieren condiciones de enseñanza diferentes y ahí está el principio de equidad o de educación inclusiva incluso, porque tenemos que hacer el traje a medida. Tenemos que ajustarnos a las necesidades que nos plantean todos y cada uno de los alumnos. Por lo tanto, yo tengo que disponer, evidentemente, de programas que estén basados en la evidencia científica. Vale. Bueno, pues eso es lo que llevamos nosotros muchos años trabajando. Porque llegar aquí, o sea, llegar a tener este ingrediente, no crean ustedes que es un camino de rosas. Porque para llegar a este nivel, yo he tenido que primero diseñar estos programas, someterlos a investigación, comprobar su eficacia y finalmente ofrecerlos a la comunidad educativa. Y esto lleva muchos años, ¿eh? Esto no se hace de hoy para mañana. Bien, en este sentido ya les adelanto que los programas que nosotros tenemos desarrollados hasta ahora están incorporados a plataformas en sistema Moodle. Por ejemplo, pueden visitar como usuarios Programa Letra, o sea, www.programaletra.ull.es y se pueden hacer una idea de lo que ofrece el programa. Programa Letra, ¿no? ull de la Universidad de La Laguna.es. Si quieren ver como usuarios lo que ofrece la formación de la plataforma en matemáticas, pues acceden al programa Primate, primate.ull.es, y ahí se pueden hacer una idea. Y en el caso de la escritura, por ahora no pueden acceder como usuarios externos porque está prácticamente elaborándose a través de un proyecto que nos está financiando el Ministerio de Economía y Competitividad. Son proyectos del Plan Nacional. La mayor parte de todos estos programas los hemos diseñado gracias a la financiación que hemos recibido del Plan Nacional. Bien, todos estos programas lo que tienen es que se incorporan en una plataforma, se incorporan también las pruebas de cribado y de evaluación de progreso de aprendizaje, similares a las que vimos esta mañana en la presentación de Josep,
pero obviamente contextualizadas y adaptadas al contexto nuestro, al contexto de Canarias, ¿no? Y además, en esas plataformas se recoge toda una formación tutorial sobre las habilidades o componentes que hay que instruir en estos alumnos que están en riesgo y cómo hay que instruirlos, siguiendo los principios de la instrucción explícita o directa. ¿De acuerdo? ¿Qué significa instrucción explícita o directa? Bueno, significa una instrucción que se centra fundamentalmente, el foco de atención, en el profesor, no en el niño. Esto es muy importante para estos niños, que el profesor desde el primer momento esté controlando toda la situación y esté supervisando toda la situación. El profesor tiene que seguir una secuencia instruccional, una secuencia de pasos que implica pues, explicar al niño cuál es el objetivo de la actividad, hacer una demostración previa de la actividad, ofrecer en todo momento feedback correctivo o individual, trabajar en grupo, en pequeño grupo, etc. Hay toda una secuencia que nosotros la hemos ilustrado a través de iconos gráficos para que le resulte fácil al profesor a la hora de identificar cada paso en la secuencia de enseñanza, cómo tiene que hacerlo. Y al mismo tiempo recoge también el programa de actividades que está organizado por unidades o lecciones, qué tendría que decir, qué tendría que instruir y qué se espera que el alumno responda. Alguien puede decir, Dios mío, qué cosa más mecánica me estás planteando. Digo, miren, puede resultar mecánico, pero los aseguro que no lo es. Esta mañana también hablaban, no sé si Eric lo señalaba, que me pareció muy interesante esa puntualización sobre el arte, ¿no? El arte que todo profesional debe tener. Mire, una cosa es que estos niños requieran de una instrucción mucho más explícita y directa, porque no pueden aprender de la otra manera. Prueba de ello es que no están aprendiendo. Y otra cosa muy distinta es que cuando yo voy a ofrecer esa instrucción directa y explícita, lo haga en un contexto de aprendizaje significativo, que no es incompatible, es perfectamente compatible. Yo puedo hacer que esa actividad sea motivante y mantener la atención del niño, pero no puedo perder de vista que ahora el mando lo tengo yo. No puedo dejar que el niño avance por sí solo. Tengo que controlar y supervisar y dirigir todas esas operaciones. Entonces, por eso reflejamos a través del programa, de manera detallada, todas y cada una de las actividades que los profesores tienen que hacer y qué es lo que se espera que el alumno deba contestar para efectivamente garantizar que el niño está aprendiendo, ¿no? Lo que pasa es que al final esto lo que nos va a proporcionar que el niño está aprendiendo son las pruebas de cribaje, de control y de progreso de aprendizaje, que son estas de aquí. ¿Cuál es el denominador común de estos dos ingredientes? El denominador común es que tienen que estar basados en el currículum. Tiene que ser una evaluación basada en el currículum. ¿De acuerdo? Y además, tiene que ser una evaluación que hayamos normalizado previamente en la población escolar a la que va dirigida. Por ejemplo, si hablamos de evaluar, o sea, detectar tempranamente niños con dificultades, con posibles problemas en lectura, bueno, para que se hagan una idea, para cumplir con este ingrediente, hemos tenido que seleccionar una muestra normativa de 200 niños por curso y hacer un estudio longitudinal para ir recogiendo datos con el fin de obtener la curva de crecimiento, la tasa de crecimiento que los niños tienen normalmente. O sea, ¿cuál es la evolución normal? Porque yo no puedo determinar si el alumno se desvía o no se desvía si primero no he calculado cuál es la curva de crecimiento de un niño que goza de buena salud cuando está aprendiendo a leer. Eso es de sentido común, ¿no? Y si me hablas de progreso de aprendizaje, yo tengo que tomar múltiples medidas en muestras normativas de niños que aprenden en condiciones normales, que no están ofreciendo ninguna dificultad a lo largo del todo el curso escolar. Y cuando yo veo cuál es la tasa de crecimiento o de progreso, la voy a comparar con el niño que ha detectado en riesgo y veo si sigue o no sigue la misma. O sea que, en definitiva, el apoyo que voy a ofrecer al niño es con la finalidad de que alcance al grupo de referencia, que no se desvíe y, por lo tanto, que alcance el rendimiento esperado. O sea, vean ustedes lo que supone, el esfuerzo que supone a nivel de investigación. Primero, el obtener datos normativos, no solamente, esta mañana lo vimos en el área de lectura, pero lo vimos solamente en inicio, medio y fin de cursos. En este caso, si hacemos evaluaciones mensuales o bimensuales o semanales, tenemos que también
obtener datos normativos de población normal. Pero no solamente lectura. ¿Queremos intervenir en la escritura? Tenemos que hacer lo mismo. ¿Tenemos que intervenir en las matemáticas? Tenemos que hacer lo mismo. Por lo tanto, lo que quiero hacerles ver es que cuando estamos en condiciones de implementar RTI, no quiero desanimarles con esto, que no lo puedan hacer, porque ya he visto esta mañana en la presentación de Josep que es importante ese trabajo, porque ya forma parte de uno de los ingredientes básicos para poder empezar a hablar de implementar RTI. Pero hay que ser realistas, hay que ser realistas. Si queremos implementarlo bien y con éxito y con eficacia, bueno, como mínimo que tengamos estos ingredientes. De ahí la necesaria alianza que tiene que tener la administración educativa con la universidad. No hace falta que lo reitere, ¿no? Bueno, y la toma de decisión basada en los datos. Eso ya lo vimos esta mañana, porque los datos que yo voy recabando, ya sea del cribado, inicio, medio y fin de curso, como del progreso de aprendizaje, son los que me permiten hacer las adaptaciones y los ajustes, ya sea en cuanto a la transición de un nivel a otro en la pirámide, o ya sea en cuanto a la intensidad con la que tengo que trabajar esas actividades, o qué tipo de actividades, o qué tipo de habilidades son las que tengo que trabajar más que otras, ¿no? Dependiendo de lo que son fortalezas y debilidades ya identificadas. Bueno, por lo tanto, yo aquí no me voy a detener en la descripción del sistema piramidal porque sería redundante, pero solamente quiero añadirles que en el nivel 1, que es el que supuestamente se refiere al grupo clase, el enfoque RTI no está exento tampoco de dificultades cuando nos situamos en el primer nivel de la pirámide. Le voy a poner un ejemplo, muy sencillo. Miren, formamos ahora a un profesor del centro, le damos la preparación adecuada, le hacemos llegar que este niño en lectura necesita una instrucción centrada en el componente fonológico del lenguaje, y el profesor tutor generalmente enseña a los niños a leer por el método global. Entonces ahí empiezan, digamos, los conflictos. Pero bueno, ¿qué estás haciendo? Claro, el profesor va a decir, no, es que estoy trabajando esto porque me han dicho que, o sea, la formación que he recibido, además creo que sí, que estoy convencido de que esto, oye, pues mira, es que este niño, oye, estoy notando que está mejorando y qué es lo que estás haciendo. Y me empieza a interesar. Eso es lo que yo he dicho siempre, que es preferible que entre los colegas compartan y negocien esos significados a que venga aquí un experto o un universitario a decirles cómo tienen que trabajar. No. Sabemos que de la práctica muchas veces es el feedback necesario para cambiar y modificar nuestro sistema de creencias, porque pueden ser creencias falsas, pueden ser concepciones falsas que nadie nos ha hecho reflexionar sobre las mismas. Pero yo creo que la reflexión que hace el docente siempre está basada en la práctica. ¿De acuerdo? Yo no creo que el docente cambie su forma de pensar porque lea mucho o porque alguien le transmite conocimiento científico. No, las cosas en la práctica no funcionan así. Bueno, entonces este es otro problema. ¿Por qué? Porque el programa letra, el programa primaria y el programa trazo está basado en la evidencia científica. Recoge prácticas de enseñanza basadas en la evidencia. Pero ya de antemano les digo que en el caso de la lectura se centra fundamentalmente en la conciencia fonológica, en el principio alfabético, en la correspondencia grafema-fonema, en un enfoque fonológico, fundamentalmente, en la automatización y reconocimiento de las palabras, fluidez, entendiendo no solo exactitud, rapidez y prosodia, como en el vocabulario y la comprensión. Eso es lo fundamental. Bien, también es verdad que esa instrucción que se hace sobre estos componentes es una instrucción directa, explícita, y muy estructurada, y muy controlada y supervisada por el profesor. Y si el profesor tutor es constructivista, mal asunto, porque van a entrar en conflicto. Entonces, claro, lo ideal de RTI es que el programa en su conjunto lo lleve a cabo el profesor tutor con todos los alumnos del aula, con la misma base teórica, con la misma fundamentación. Pero, señores, estamos años luz de conseguir eso, ¿eh? Todavía tiene que pasar. Por eso yo le doy tanto énfasis primero a la formación, como primer paso, ¿no? Bien. Esta mañana se habló, o sea, RTI implica, yo quiero subrayar esto porque es muy importante, implica evaluación y
e intervención o enseñanza que se integran ambas, que van de la mano, van codo a codo, no las podemos separar. Claro, eso supone un cambio de mentalidad en nuestro sistema, porque es una evaluación dinámica de aprendizaje, no es una evaluación estática. Esto no son evaluaciones trimestrales a las que estamos acostumbrados. No, esto es una evaluación dinámica que va de la mano de la enseñanza. Si yo modifico las condiciones de enseñanza, tengo que estar evaluando constantemente, de ahí la respuesta a la intervención. O sea, la respuesta que da el alumno, quiero saber si es una respuesta que está reflejando mejoras y progreso o resistencia a un cambio que yo estoy introduciendo. Entonces, claro, esto supone un cambio completo de la cultura de la evaluación. Claro, lo que ocurre es que a veces cuando a los docentes le decimos, bueno, es que tienes que evaluar continuamente al alumno. Pero ¿en cuánto tiempo me va a llevar eso? No, mira, es que cuando estamos hablando de evaluación dinámica es muy diferente a la evaluación que nosotros entendemos tradicionalmente, porque son evaluaciones muy sencillas. Miren, tanto el cribado como el progreso son, que estén basadas en el currículum, son fáciles de administrar y puntuar. Hay que hacerlas con todo el alumnado en la fase inicio, medio y fin, porque yo tengo que ver el estatus de riesgo de los niños del aula, no solamente al inicio de curso, a mitad de curso y al final. Pero además, el progreso que voy a hacer, o sea, la medida de progreso, dependerá del nivel donde esté el alumno, para que sea bimensual, mensual o semanal incluso. Pero la mayor parte de todas estas medidas, y les voy a poner un ejemplo, se basan fundamentalmente en el componente de la fluidez. Es decir, miren, si estamos hablando de lectura, fluidez en el conocimiento del sonido de las letras del alfabeto, o fluidez en el conocimiento del nombre de las letras, o conocimientos funcionales acerca del lenguaje escrito, o adivinanzas, o conciencia fonológica, aislar el primer segmento fonológico en las palabras. Bien, en la mayor parte de estas tareas, el profesor no dedica más de un minuto, porque lo que interesa recoger y evaluar es con qué rapidez, bueno, con qué fluidez el niño hace estas tareas. Insisto, fluidez no es hacer las cosas rápido. Tampoco es hacer las cosas con mucha exactitud. Fluidez es cuando yo le digo al niño, a ver si me dices el sonido de todas estas letras lo más rápido que tú puedas, procurando no equivocarte. Yo no le estoy diciendo, identifica esto lo más rápido que puedas. Ahí estoy primando la velocidad. Identifica esto, pero no te equivoques. Ahí estoy enfatizando la exactitud, pero no es ni una cosa ni la otra. ¿De acuerdo? O sea que fluidez es muy importante, que cuando al profesor se le forma para evaluar estas habilidades en lectura, parte de la formación es cambiar también un poco el chip de que no es que vaya rápido, que vaya con exactitud, que vaya con fluidez. Miren, y el concepto de fluidez, desgraciadamente, no está reflejado en el currículum. En la legislación, o sea, ustedes van al diseño curricular, les pongo un ejemplo, la escritura. A veces este es un tema de discusión, ustedes lo saben. Bueno, ¿y qué usamos? El papel pautado, la cuadrícula, o sea, el tipo de letra, la letra que sea legible, importante, bonita y que se pueda leer. Bueno, todo depende. Entonces tú lo que estás enfatizando ahí es la precisión y la exactitud, en detrimento de la rapidez y en detrimento de la fluidez. Bueno, toda la evidencia científica hoy en día pone de manifiesto que cuando un niño adquiere y automatiza las habilidades de transcripción, entendiendo por habilidades de transcripción, caligrafía, o sea, fluidez en la realización del trazo, cuanto antes automatice, libera más recursos cognitivos. ¿Para qué? Para producir textos con más palabras y de mejor calidad. Si a un niño lo estamos restringiendo en medio de un cuadradito, ese niño está empleando todos sus recursos cognitivos ¿en qué? En intentar hacer bien la letra, pero claro, ya no le dejamos espacio en esta cabecita para que emerjan las ideas y pueda desarrollar y producir textos. ¿Me siguen, no? Esa es un poco la lógica, ¿no? Bueno, voy un poquito más rápido porque estos son un poco las tareas que se le muestra al niño, que realmente es, vete diciendo una de estas letras. Lo que pasa es que el docente tiene que cronometrar en un minuto para ver cuántas el niño es capaz de identificar, ¿no? Conocimientos funcionales acerca del lenguaje escrito.
Bueno, sobre todo estamos hablando de 5 años. O sea, lo que les estoy mostrando ahora es para niños de 5 años. Bueno, sabemos que cuando los niños proceden de un ambiente no letrado, es decir, ambientes marginales, ambientes donde ni siquiera tienen oportunidad de interactuar con el lenguaje impreso porque en casa sus padres no leen, no tienen esa experiencia que tienen aquellos otros que sí por lo menos se benefician de interactuar en torno a la lengua impresa, ya sea, por ejemplo, el hecho de estar acostumbrado a que sus papis le lean los cuentos cuando se van a dormir, es una actividad ya de por sí altamente predictora para el éxito en la lectura. Pero aquellos que carecen de esas experiencias, por deprivación sociocultural, llegan a la escuela y si los identificamos con el perfil de riesgo, es que a veces ni tienen conciencia de las cosas que se pueden leer aquí. Es que es curioso, pero es que carecen de conocimientos, por así decirlo, funcionales. No es necesario saber leer para comprender la utilidad y funcionalidad del lenguaje escrito, ¿no? Por eso le damos importancia a la exploración de conocimientos como identifícame aquí donde hay una palabra frente a un grafismo, para ver si tiene conciencia de lo que es la palabra impresa. O la separación entre las palabras por espacios en blanco, para saber identificar que una frase es algo más largo que una palabra y se forma con varias palabras, ¿no? La frase, bueno. Son cosas así, ¿no? Estos son adivinanzas, por ejemplo, ¿qué utilizo para escribir? Bolígrafo, etcétera. No, perdón, vocabulario. Esto es para hacer la evaluación del vocabulario. Esto es para la conciencia fonológica. Muy importante, en el inicio del código alfabético sabemos que es el primer segmento fonológico, porque ya que muchas veces la instrucción la comenzamos o la centramos en base a los fonemas. Y en este sentido, pues, estas pruebas están muy diseñadas recogiendo todos los aspectos que la investigación prescribe, que son importantes y que mediatizan la mayor facilidad o menor facilidad con la que un niño identifica el segmento fonológico en las palabras. Por ejemplo, sabemos que las propiedades fonoarticulatorias influyen. Entonces aquí verán palabras que empiezan por fonema fricativo, que puedes prolongar su pronunciación, y oclusivo, donde no lo puedes prolongar. Claro, la enseñanza no puede comenzar por los oclusivos. Te vas a las editoriales y todo empieza por papá. Y dices, ¿por qué? Ah, porque los niños cuando nacen, las primeras palabras que dicen papá y mamá. Y entonces empiezo por papá. Bueno, pues papá contiene el primer segmento oclusivo. Lo más difícil para los chiquillos a la hora de representarse fonológicamente la estructura fonológica en el lenguaje. En fin, sobre esto podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Porque a veces las editoriales no tienen criterio, ¿no? Científico me refiero. Bueno, en primero y primaria, miren, más o menos va en la misma línea, solo que aquí ya recogemos fluidez en la lectura de palabras sin sentido, o lo que llamamos pseudopalabras, textos mutilados para recoger la comprensión, conciencia fonológica, aquí ya segmentación de todos y cada uno de los sonidos de la palabra. Aquí, por ejemplo, intervendría ya, curioso, cuando los niños con perfil de riesgo le preguntamos que qué palabras más largas, si mariposa o tren, y claro, normalmente ellos te dicen el tren, porque no tienen conciencia de los segmentos fonológicos del lenguaje. O sea, todavía su atención está centrada en el significado del lenguaje, pero cuando le vamos a enseñar el alfabeto, esa transición, ese cambio lo tienen que hacer. ¿Y cómo? Pues la forma de hacerlo es facilitando y trabajando la conciencia fonológica. Y eso muchas veces no se hace, sino que pasamos directamente presuponiendo que los niños tienen conciencia fonológica. Fluidez en la lectura oral de textos y también conocimientos funcionales acerca del lenguaje escrito. Bueno, aquí tienen algunos de los ejemplos de palabras sin sentido, comprensión, textos mutilados, segmentación fonológica y la fluidez que se mide también en texto. Esto para primero de primaria. Bien, matemática. Bueno, me olvidé decirles antes que por qué la evaluación basada en el currículo incluye eso que yo les acabo de mostrar y no otras cosas. Pues sencillamente porque eso también está basado en la propia investigación científica, sobre todo en lo que yo esta mañana les comentaba del informe científico National Reading Panel, que prescribe cuáles son los principales componentes sobre los que se cimienta el aprendizaje lector, ¿no? Pero del mismo modo que existe el National Reading Panel, un informe científico en lectura, también lo hay para las matemáticas. Y en este sentido lo que se enfatiza desde la investigación es la fluidez con la que los niños operan con los algoritmos, recuperación de hechos numéricos, automatización en la recuperación de hechos numéricos,
Representación, o sea, comparación de las magnitudes, de las cantidades, representación mental de la línea numérica, o sea, saber y dominar secuencias numéricas, o el valor, o la comprensión del valor posicional, ¿no? Entonces, ¿cómo se evalúa esto? Pues de forma muy sencilla, es decir, a través del algoritmo, lo que el profesor mira es la fluidez con la que el niño es capaz de resolver operaciones de un dígito, de 2 dígitos, determinar qué número es mayor o menor, determinar la serie, completar la serie numérica, o en hileras que representan las decenas y las unidades, pues expresar el valor numérico que corresponde, ¿no? Lo cual lleva implícito la comprensión del valor posicional. Bien, en el caso de la escritura, esto es mucho más complicado. La escritura es mucho más difícil de evaluar porque conlleva muchos más parámetros, pero este es un trabajo que ya tenemos avanzado, que ya hemos finalizado ya este año, ya tenemos los datos normativos sobre la evolución de la escritura y lo importante en la escritura es centrarnos en los 4 niveles del lenguaje: letra, palabra, frase y texto. Bien, en todos ellos también como denominador común, en el caso de la letra, si el niño tiene que copiar las letras del alfabeto, estamos midiendo la habilidad de transcripción, es decir, la fluidez en el trazo. ¿Cómo? Bueno, midiendo en un minuto cuántas letras es capaz de copiar. Recuperación de alógrafo, el paso de la mayúscula a minúscula o viceversa, rapidez con la que hace ese proceso. Escribir letras en orden y de memoria, bueno, en un minuto. Y esa habilidad en concreto, la investigación demuestra que tiene un alto valor predictivo para pronosticar el éxito en el aprendizaje de la escritura. Palabra, pasamos a nivel de la ortografía. Dictado, bien, lo que se evalúa ahí es capacidad que tiene el niño para escribir palabras de ortografía arbitraria, sea arreglada o no arreglada, siempre adaptada y ajustada al curso, al nivel. En este caso hablamos de primero, segundo y tercero de primaria, que es para lo que la hemos estandarizado, ¿no? Producción de frase. Bueno, cómo el niño construye la frase, y ahí puedes evaluar criterio de calidad, así como de fluidez. O sea, el número de palabras que el niño es capaz de escribir en un tiempo dado. Son intervalos temporales, porque, insisto, siempre enfatizando la fluidez con la que se realizan las tareas. Texto. Bueno, en este caso, pues escribir un cuento. Y en la escritura de un cuento, pues ahí podemos evaluar tanto fluidez en cuanto al número de palabras que el niño es capaz de producir, como la calidad del contenido, ¿no? Bueno, y aquí tienen lo que les acabo de explicar, ¿no? Las diferentes tareas y cómo se les va mostrando. El tema de dictado, de palabras, pseudopalabras, ortografía arbitraria, frase, componer frase, y el texto a partir de un dibujo, pues que ellos intenten elaborar una historia, ¿no? Bueno, miren, vamos a ver si consigo, en pocas palabras, explicarles la importancia que tiene lo que les acabo de mostrar frente a la opinión que pueden dar ustedes y que nadie se sienta herida, la sensibilidad, porque no hay que entenderlo así. Esto es investigación y yo solamente quiero mostrarles unos datos que les pueda servir de reflexión. Y luego yo les voy a dar la interpretación de ellos, ¿de acuerdo? Pero que nadie se sienta ofendido. Vamos a ver, yo digo, si yo tengo que detectar a niños en situación de riesgo y la administración está empleando recursos, se está gastando el dinero, ¿no?, en poner a un profesor más, porque eso cuesta dinero. Creo que en Canarias supone unos 5 millones de euros anuales, me parece. Pero ¿qué es dinero? Es dinero que la administración gasta. Rendición de cuentas. A ver, a mí lo que me interesa es que este profesor sea eficiente, pero sea eficiente con una instrumentación que también lo sea. Miren, no se asusten con esto porque solamente voy a explicar un poco la funcionalidad. Miren, este gráfico aquí se refiere a las pruebas de evaluación que les acabo de mostrar, que están basadas en el currículum, ¿de acuerdo? Y este gráfico de aquí se refiere al resultado de si identifico a los niños en situación de riesgo a partir de la evaluación que el profesor hace de su competencia curricular, ¿de acuerdo? Aquí lo que hago es niños que no están en riesgo, niños que están en riesgo. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo determino? Con una prueba estandarizada de lectura. Bien. ¿Qué trato de ver? Con, por ejemplo, el IPAL. El IPAL es la prueba de indicadores de progreso de aprendizaje de la lectura, la que les mostré antes. ¿De acuerdo? ¿Qué capacidad predictiva
tendría esa prueba que yo les acabo de explicar a la hora de detectar a niños que a priori ya han sido identificados en riesgo o no riesgo. Porque ahí que estoy poniendo a prueba la eficacia de un instrumento basado en el currículum que sea preciso, que tenga alta sensibilidad y alta especificidad. ¿Qué significan esos dos términos? Esta mañana solo se habló del término de fiabilidad, de consistencia interna, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo les voy a explicar ahora. Sensibilidad es que cuando yo utilizo un instrumento para detectar que hay riesgo o que una persona está enferma, o no, que sea preciso en la identificación de quiénes están enfermos, porque eso es sensibilidad. La especificidad se refiere a quien no. O sea que el instrumento en sí tiene que reunir esa doble condición, alta sensibilidad y alta especificidad. Bueno, esto se calcula por medio de unos procedimientos estadísticos que se denomina la técnica ROC, de la curva ROC, que esta curva de aquí, ven aquí, esto aquí que se aproxima aquí a este extremo. Cuanto más se aproxime, quiere decir que la prueba que estoy poniendo a prueba, su capacidad predictiva, es perfecta. Cuanto más baja, aquí en el caso del profesor, es menos perfecta. Cuidado, no estoy diciendo que los profesores no sean perfectos, cuidado. Solamente quiero mostrarles que cuando identificamos a niños que están en riesgo y no riesgo, una prueba estandarizada. ¿Pero qué mide esa prueba estandarizada? Y aquí viene la clave. Lo que mide la prueba estandarizada, por ejemplo, son componentes que prescribe la propia investigación. Supongamos, conciencia fonológica. Un profesor que enseña tradicionalmente con el método global a leer a los niños, generalmente no le hables de conciencia fonológica porque no va a entender lo que es. Y cuando se lo explique, seguramente va a ofrecer resistencia y va a decir que no, que eso no es natural, eso no es una forma natural de enseñar. Bien. Bueno, pues miren lo que ocurre. Si yo me baso en la competencia, en la evaluación de currículum, los niños que están en riesgo se me quedan bien clasificados el 100% de sensibilidad, con una especificidad del 89%. Es decir, aquí me estoy equivocando en algunos que no estando en riesgo, yo digo que están en riesgo, pero esto en educación es menos grave. No es lo mismo en el campo de la medicina, que no le vas a dar un fármaco a alguien que no lo necesite, ¿no? Ahora, fíjense la sensibilidad cuando nos basamos en la evaluación de la competencia curricular del profesor. La sensibilidad en torno al 55-56. Es decir, de los niños que habían sido clasificados previamente en riesgo y no riesgo, prácticamente la mitad estaríamos acertando, la otra mitad no. Luego, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues esto pasa porque si el profesor no tiene la formación adecuada, está siguiendo unos criterios distintos. Cuando yo he clasificado a estos niños en riesgo o no riesgo, lo hago sobre la base de los componentes que prescribe el National Reading Panel. Pero claro, si el profesor no está familiarizado con estos componentes, estará evaluando otras cosas. Pero desde luego, lo que prescribe la investigación no. Cuando entrenamos y formamos a los profesores, este escenario cambia por completo. Bueno, pues ese es un poco el objetivo, ¿no?, que yo pretendía. Mostrarles, bueno, esto luego ya se hacen unos cálculos estadísticos donde la prueba tiene que tener, superar unos estándares, ¿no?, para hacer una buena prueba, ¿no? Bueno, en el caso de las matemáticas voy a pasar porque sería lo mismo, y esto sí los quiero mostrar, alumnos que están en riesgo frente a alumnos que no están en riesgo. Esta es la curva de crecimiento. Esto es inicio de curso, medio y fin de curso. Si no hay una intervención, los niños que están en situación de riesgo siempre van a estar por debajo del rendimiento esperado. Aquí pasa lo mismo. Bien, estos son informes gráficos que utiliza un centro en Oregon, en Estados Unidos, para reportar a los centros los resultados sobre la evaluación del progreso de aprendizaje, ¿no? Y que esto es lo que vamos a reportar nosotros a través de la Consejería de Educación, y para ello está trabajando en ello, en el desarrollo de un aplicativo, la Agencia Canaria de Universitaria y Evaluación de la Calidad Educativa. Esta agencia, con este portal web, los profesores que participan que van a participar en Canarias en el programa RTI, irán introduciendo estos datos en la plataforma y automáticamente la plataforma les devuelve los gráficos, los informes sobre cómo está el niño en cuanto a la situación de riesgo y en cuanto a la curva de crecimiento, ¿no? Porque ya estas bases de datos están alimentadas con todos los datos que aportamos las universidades a partir de la investigación que antes les mostré. También estos son gráficos para los padres, ¿no? Bueno, y por último, mostrarles
Los principales contenidos que recoge la plataforma, que tendrán ocasión de conocerlos si acceden a la dirección web que les dije antes, en realidad recibe información sobre las falsas creencias o concepciones falsas sobre la enseñanza y aprendizaje de lectura, prevención y modelo RTI, conciencia fonológica, conocimiento alfabético, vocabulario, fluidez, comprensión y todo el material de evaluación e implementación para el aula. Lo tienen recogido en la plataforma. Y esos son los recursos de los que hablamos esta mañana. Prácticas basadas en la evidencia, que son los que necesita el docente para saber cómo tiene que llevarlo con este segmento de la población. Nosotros, miren, cuando estamos ofreciendo esto en nuestra comunidad educativa, solo lo hacemos sobre la base de que previamente esto se ha ido pilotando. Porque hay una cosa importante. Antes de ofrecerlo a la comunidad, hay que cerciorarse de que esto ha sido demostrada su validez. Y cuando digo demostrar su validez me refiero a que consiga cambiar los conocimientos de los profesores, los que tenían antes, que reconozcan que ahora han aprendido cosas que no sabían antes, que modifiquen sus falsas creencias y que sobre todo valoren positivamente la formación recibida. Esto lo hemos ido haciendo a través de distintos convenios con ministerios de educación de distintos países del espacio iberoamericano. Aquí tenemos con el Ministerio de Educación de Guatemala el nivel de valoración en una escala de 0 a 100 del programa Letra está por encima de 80. Profesores guatemaltecos, mexicanos, ecuatorianos y estudiantes de magisterio de las Islas Canarias que se preparan para ser futuros maestros. En el caso de matemáticas tienen ahí los módulos de formación, los módulos tutoriales, al final tienen el módulo también de evaluación basada en el currículo y implementación en el aula, y finalmente tienen la valoración del programa Primate. Aquí sí lo podemos pilotar con docentes de las Islas Canarias. Tienen guatemaltecos, ecuatorianos, mexicanos y chilenos. Y el nivel de valoración de 0 a 100 está en torno a punto 80 o por encima de punto 80. Esto es lo que nosotros necesitamos para ir con tranquilidad a la administración educativa y ofrecerles un producto que, mire usted, esto no lo digo yo, lo dicen docentes, ya más de 800 docentes que han pasado por estas plataformas. Bueno, esto era un poco lo que va a ser ahora el programa que se va a iniciar ahora en septiembre en Canarias durante 2 cursos escolares. Y lo más importante es que la consejería va a sacar acreditaciones profesionales a los docentes en RTI en lectura y matemática. Primero va a formar a 75 profesores en lectura y otros 75 en matemáticas, y al curso siguiente se va a rotar, y los que hicieron lectura pasan a matemáticas, los que hicieron matemáticas pasan a lectura. Durante estos 2 años se va a pilotar todo este programa en aproximadamente 150 centros de todas las islas, y se va a hacer un control muy riguroso porque van a haber también grupos control, lo cual celebro por parte de la administración porque es bastante sensible al tema científico. Y ante la propuesta de que también esto se evalúe con una condición control de profesores que no siguen RTI, pues la verdad es que vamos a obtener unos resultados muy interesantes, ¿no? Pues nada más, creo que me pasé 5 o 10 minutos. Gracias.